Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy podríamos decir que preparen ustedes el reclinatorio, porque vamos a ver una verdadera obra maestra del cine, una de las grandes joyas. Es la película Escrito bajo el sol, dirigida por John Ford en el año 1956. La película es del 57. Ahora esta película tiene unas lecturas que probablemente en el momento de su estreno era muy difícil ver, pero ha ido convirtiéndose a lo largo del tiempo pues en una obra quizá de las 2 o 3 mejores. Aquí hay opiniones para todo gusto, ¿no? Porque quizá de John Ford hay que hablar de 20 obras maestras o de 25, pero quizá esta es una de esas reducidas obras misteriosas, secretas, del tipo de Centauros del desierto que conviene ir analizando. Yo creo que es quizá una autobiografía menor del propio John Ford. Con el paso del tiempo nos quedará John Ford en ese retrato que hace del War Bond. Evidentemente es el propio John Ford, va vestido como Ford, lleva el parche, el sombrero, el pañuelo, está en sus Oscars, en su despacho y en su oficina, están sus amigos, Tom Mix enmarcado o Harry Carey. Entonces yo creo que de alguna manera es una autobiografía de él. Pero más allá de porque salga un personaje que le recuerda y que puede ser el propio John Ford, porque el centro de esta película, Speke, el héroe, fue un gran amigo de él personal y compartieron muchas cosas. Probablemente los dos se dedicaron al cine, uno a escribir y otro a hacer películas, cuando lo que realmente les hubiera gustado es haberse dedicado a volar o a la marina. Tuvieron una vida familiar también bastante parecida. Se impuso el mundo de su carrera profesional al mundo del hogar. El hogar se ve aquí, como en Centauros del desierto, como un lugar terrible donde te pueden pasar las peores cosas. Es decir, que hay muchos elementos que nos pueden aproximar a que lo que estaba haciendo John Ford para sí mismo, además de hacer la película de su amigo, que ya está bien, porque todo el mundo coge grandes héroes para hacer una biografía. Él cogió la de un amigo suyo, un amigo personal, es porque había parte de sí mismo. Luego la película es una mezcla curiosa. Al principio empieza como una película de Mack Sennett, casi como una de las películas mudas, con las tartas y las persecuciones. Y luego cambia a ser una película muy oscura, un drama terrible. Poco a poco van dando bandazos, pero yo creo que nos va quedando algo muy difícil a veces de meterle mano, porque, como digo, es una película casi tan secreta y tan oscura como Los Centauros del desierto. Gracias a Dios tenemos aquí a Miguel Marías, que desde hace 40 años, por lo menos, es un defensor de esta película. Yo le preguntaba hace tiempo, ¿la película que más te gusta a ti es Siete mujeres? Y me dijo, no, es Escrito bajo el sol. Dijo, bueno, pero siempre hemos hablado de Siete mujeres. Y es difícil, porque también Siete mujeres es otra película como muy secreta. El hogar y el deber está presente en todo el cine de John Ford, pero nunca como en esta película. Es su último trabajo con Maureen O'Hara y le brinda uno de los personajes femeninos mejores de su filmografía, uno de los personajes más modernos de los años 50, una mujer que bebe, que tiene abandonado su hogar. Los herederos de su gran amigo, sus hijos, le dijeron que cortara algún tipo de escenas que ya eran un poco para ellos excesivas, pero ese personaje de mujer es tan maravilloso, está tan bien retratado en esa despedida del cine de Ford por Maureen O'Hara. Pero bueno, Miguel Marías, buenas noches. Sí, bueno. A ver cómo puedes en 3 o 4 minutos hablar un poco sí, bueno, y presentarlo a la gente. Lo que intentaría era explicar por qué, que es muy difícil, porque con Ford la verdad es que hay 30 películas o yo que sé cuántas que podían ser la favorita y depende un poco cuál es la última que hemos visto. Pero si hace 40 años que me obsesiona en particular esta es porque me parece que es la que de alguna manera resume a Ford mejor. Siete mujeres es como la despedida de Ford y resume quizá la parte final de su carrera, pero esta resume la parte central de su carrera y tiene, por ejemplo, sobre Siete mujeres la gran ventaja de tener un gran elemento de humor que era muy importante en su cine y que Siete mujeres humor prácticamente no tiene. Y además es una película como un poco anómala, pues una película muy centrada en 8, más que 7, en realidad mujeres, mientras que esta es una película sobre sus amigos, sobre sí mismo, como tú has dicho antes, sobre la marina, que era un poco su gran pasión, sobre el ejército como refugio de hombres que no consiguen montar una vida familiar y un hogar.
sobre la creación también, cómo transpone a la creación cinematográfica todas las cosas que ha estado haciendo, sobre la importancia de la recuperación y de luchar contra las limitaciones. Yo creo que es una película que tiene un lado realmente ejemplar en la lucha por volver a andar de una persona que se queda impedida. Y luego hay también esa especie de elemento que probablemente era muy personal y tiene bastante que ver con las relaciones que tendría Ford con su mujer, digamos, de la frustración conyugal, y cada vez que están a punto de arreglarlo siempre ocurre alguna cosa, incluso que atacan los japoneses para echarlo al traste, ¿no? Entonces, es una película que yo creo que para mí tiene el elemento de una concisión increíble, cómo te cuenta una vida en poquísimo tiempo, y cómo además consigue evocar, para mí tiene, y no era frecuente hacer eso en esos años, Ford siempre ha tenido una tendencia a utilizar flashbacks muy breves, muy como imágenes que se vienen, y nunca se piensa que sea una película, digamos, revolucionaria en la historia del cine, El hombre tranquilo, pero de hecho los flashbacks que hay en El hombre tranquilo es difícil encontrar algunos anteriores en el cine, y yo creo que ese patrón llega a su máxima depuración en los flashbacks que hay aquí, justamente al final y justamente antes de la escena final de la película, en la que no solamente viene eso, sino que volvemos a ver unas imágenes que ya las hemos visto cuando se estaban produciendo y que hace que tengan un elemento singularmente emotivo y patético. Y entonces a mí, como el criterio fundamental al final no es tanto ni la perfección ni no sé qué, sino lo que me emocionan, como es la película de Ford que más me emociona de todas, pues es también la que más me emociona. Tiene, y soy consciente de ello, muy mala fama. En todo caso, porque en ningún sitio fue un gran éxito, en muchos países no llegó a estrenarse, en otros como en España se estrenó con mucho retraso, y cuando llegó por aquí pues está vista dentro de los géneros que Ford ha cultivado el que menos se le perdona, es decir, cuando habla de militares. Entonces pues ya se supone que son películas militaristas, patrioteras y otra serie de adjetivos, se le adjudican y ya por tanto pues es poco presentable. Yo lo siento en el alma y no es por llevar la contraria, pero encuentro que es una película perfectamente presentable, que no es en modo alguno una hoja de reclutamiento ni nada que se le parezca, y que da una visión sobre el ejército que es la que dio siempre en sus películas. Un refugio para cierta gente donde hay ocasión para la camaradería y donde además cuando se divierten realmente es cuando se saltan realmente las jerarquías y caen en la más absoluta indisciplina. Con lo cual es una visión que no creo que sea la que precisamente les guste más a los militares. Y yo creo que es en parte lo que él ha encontrado como atractivo en esto. Esta es la panda de amigos con los que se iba cuando acababa los rodajes de las películas a beber o en su yate, pues trasladado al ejército. Y si uno mira, da lo mismo que sea en un fuerte en la frontera de los Estados Unidos con México y con los apaches alrededor, o da lo mismo que sea en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera o en cualquier otra de las que ha contado de más o menos de refilón en su cine. Y tiene, como tú has mencionado antes, un poco la despedida de Maureen O'Hara en su cine. Es también de varias películas que hicieron juntos como pareja John Wayne y Maureen O'Hara, que era una perfecta pareja de gente que no se llevaba bien y que chocaban constantemente. Y creo que en la vida real también sucedía así, aunque no es la última película de los dos, porque luego Andrew Victor McLaglen hizo el gran McClintock de nuevo con ellos dos, pero dentro del cine de Ford es también esa despedida. Eso yo no sé si Ford lo sabía cuando hizo la película, pero nosotros ahora cuando la vemos sí que lo sabemos y encontramos que hay también ese elemento de despedida. Y en una película que tiene muchas despedidas, bueno, y añadiría una última cosa, mi actor favorito, si al final lo pienso, y pese a que también tiene poca reputación, es John Wayne, y creo que nunca ha estado John Wayne tan absolutamente magnífico, emocionante y complejo como en esta película. Sí, señor, estamos de acuerdo. Y además todo en la parte final es aloha o aloha, que es adiós y la despedida, en uno de los momentos más emocionantes de la historia del cine. Señor de Cuenca, don